Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Ya en 2 minutos vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por su puntualidad. Estábamos esperando pues que llegara más gente. Eh, Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en la porcicultura y vamos a hablar hoy acerca del uso de la tulatromicina en la prevención y tratamiento del complejo respiratorio porcino. En este momento les voy a dejar con don Mauricio Mora, quien es el gerente general de AGB Salud Animal, que es nuestro distribuidor, el distribuidor de Vimeda acá en Colombia, quien nos va a dar la bienvenida y va a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Don Mauricio, bienvenido, muchas gracias y por favor adelante. Gracias, Alexandra, muy amable. Bueno, darles la bienvenida a todos los asistentes con un agradecimiento muy grande por estarnos acompañando. Hoy, por fortuna, teníamos inscritos profesionales desde Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay, Venezuela. Entonces, agradecerles a todos por aceptar la invitación de esta alianza de Vimeda y AGB Salud Animal en Colombia y el poder departir y compartir conocimiento que nos va a traer el doctor Víctor Quintero, mexicano. Él es médico veterinario, zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en medicina veterinaria y producción porcina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con un doctorado en salud y producción animal de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de patología sistémica durante 33 años en la Facultad de Estudios Superiores de Cahuititlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También consultor internacional en porcicultura en más de 8 países en Latinoamérica, atendiendo un aproximado de 180,000 madres, cosa que no es menor, con más de 100 trabajos publicados en congresos y revistas especializadas, conferencista internacional y facilitador de cursos especializados en porcicultura, asesor de múltiples tesis con titulación en patología y producción porcina. Doctor Víctor Quintero, le agradecemos mucho habernos aceptado esta invitación a compartir su conocimiento con este grupo selecto de profesionales. Y nuevamente agradecerles a todos y esperamos que disfruten y adquieran mucho conocimiento de parte del doctor Quintero. Bienvenido, doctor Quintero, el auditorio es suyo. Gracias a todos. Buenas tardes. Doctor, solo aquí, qué pena lo interrumpo un momento. Por favor, las Sí. preguntas las pueden ir dejando en el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, entonces no olviden dejar sus preguntas en el chat porque es muy importante. Adelante, doctor, y disculpe. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Vimeda, a AGB por la invitación para compartir con ustedes estos aspectos generales del complejo respiratorio porcino y algunos de los usos que tiene la tulatromicina dentro del proceso de manejo que seguimos nosotros en las granjas de cerdos, pues prácticamente en toda Latinoamérica.
Entonces vamos a proceder a iniciar la presentación. Vamos a compartir la pantalla. A ver si ya se ve. Perfecto, doctor, ahí se ve. Déjenme ver que me la sé. Ahí está, ¿verdad? Ya está como Sí, señor. Modo presentación. modo presentación. Perfecto. Bueno, pues agradecemos nuevamente a Bimeda y a AGB por la invitación para participar en este evento y vamos a comentar algunos aspectos relacionados con complejo respiratorio porcino y el uso de la tulatomicina dentro de ello. A manera de introducción, pues podemos comentar que el complejo respiratorio porcino es una enfermedad multietiológica. Esto es, hay normalmente varios factores que intervienen como agentes microbianos para el desarrollo de una enfermedad que va a afectar al aparato respiratorio. Y sabemos que en términos generales nos genera graves pérdidas productivas y económicas en las granjas. Es el problema de la enfermedad más frecuente y costoso para una granja porcina, ya que puede afectar a cerdos de todas las edades, inclusive algunos de los agentes involucrados en el complejo respiratorio porcino generan problemas de tipo reproductivo, por ejemplo, el caso de PIRS, el caso de influenza, que eventualmente nos genera también trastornos reproductivos en las gestaciones, altera la sobrevivencia de los lechones al nacimiento, en fin. Por otro lado, también tenemos el desarrollo de enfermedades desde la etapa del lechón, particularmente en brotes agudos. Lo vemos sobre todo en brotes agudos de enfermedades virales, en particular casos de PIRS e influenza de cepas de alta virulencia. Y desde luego, normalmente vemos un problema endémico en los sitios 2 o destetes y en los sitios 3 o engordes. La pérdida que nos genera, pues además de la morbilidad y la mortalidad que producen los lotes, pues vamos a tener los efectos productivos y económicos directos, sobre todo una menor cantidad de cerdos vendidos y sobre todo los kilos vendidos por cerdo al año. Sabemos que finalmente nosotros vendemos kilos de carne y toda la producción la traducimos a un punto final, que son los kilos vendidos por cerdo al año. De eso depende qué tan eficiente es una granja de cerdos. Obviamente, si nuestra tasa de mortalidad, nuestra tasa de desecho es elevada, tendremos una menor cantidad de kilos vendidos por hembra al año. Por lo tanto, tendremos un mayor costo de producción y un menor retorno de inversión. También, desde luego, afecta la conversión alimenticia. Cualquier evento respiratorio que tengamos, ya sea en el destete o preseo, o bien en el caso del engorde, nos va a impactar el periodo de tiempo en que los cerdos presentan fiebre, presentan neumonía, dejan de comer, y por lo tanto, eso se traduce en una reducción en los consumos de alimento, una ineficiencia en el metabolismo del cerdo, que está tratando de defenderse de una enfermedad y se olvida del aspecto productivo. Y finalmente, pues esto afectará la conversión alimenticia, sin contar además con que la mortalidad también cuenta dentro de la conversión alimenticia, sobre todo en enfermedades en donde la mortalidad la tendremos en los animales de mayor peso. Por ejemplo, la pleuroneumonía porcina, donde la mortalidad es precisamente en el cerdo de mayor tamaño. Desde luego, pues tendremos un mayor porcentaje de ventas de segunda y cerdos retrasados. Pues estos animales no son económicamente rentables, contribuyen con kilos, sin embargo son kilos que tienen pérdida económica. Y finalmente, pues nuestros costos y el gasto de medicación y vacunación se incrementará considerablemente en la medida en que tengamos que incrementar la cantidad de vacunas o la cantidad de medicaciones que debemos estar aplicando. Para empezar, pues todo proceso de enfermedad implica que tengamos que revisar nuevamente lo que se llama la tríada epidemiológica. La tríada epidemiológica no es más que el efecto del desarrollo de una enfermedad en asociación con 3 factores. Sin estos 3 factores no hay estas enfermedades como tales, particularmente hablando de enfermedades infecciosas. Desde luego, en primer lugar,
el primer elemento de la tríada son los cerdos, en este caso lo que se llama el hospedero. El hospedero es el cerdo como un sujeto susceptible a desarrollar enfermedad. Este cerdo puede ser afectado por diversos agentes microbianos. Entonces, el otro componente de la tríada son los factores microbianos, factores virales, bacterianos, inclusive parasitarios, que pueden de alguna manera alterar la calidad, la integridad, sobre todo del aparato respiratorio, y causar enfermedad. Y un tercer componente que siempre es muy importante dentro de la enfermedad respiratoria de los cerdos, en granjas de producción intensiva sobre todo, es el medio ambiente. No podemos olvidar el medio ambiente, ya que es el que va a poner en contacto al hospedero, al cerdo, con los agentes microbianos causales de enfermedad. ¿Por qué? Sobre todo en el caso del medio ambiente, pues vamos a tener unos factores que pueden deprimir la capacidad de defensa del aparato respiratorio y con ello favorecer una enfermedad respiratoria. Simplemente si observamos en esta imagen este corral de cerdos, que por cierto es una imagen de un corral de cerdos de Colombia, pues podemos ver varios factores adversos. Iniciando de arriba para abajo, la altura del techo. Es una corral con un techo muy bajo, lo cual impide que haya una adecuada disipación de los gases tóxicos, amoníaco, metano, CO2, y por ende pues, habrá una menor disponibilidad de oxígeno. Por otro lado, las cargas microbianas de los microbios que se expelen en la respiración, pues también tenderán a acumularse en una nave que tiene dificultades de ventilación. Si vemos la altura del muro contra la bajada del techo, pues vemos que la ventana en realidad es muy pequeña. Esto nos da muy poca disponibilidad para realizar una buena ventilación. Por otro lado, si observamos cómo se acumula el estiércol, el orín, dentro de una parte importante del corral, pues hay un problema en donde se está generando este tipo de gases irritantes para el aparato respiratorio, particularmente amoníaco, que es muy irritante a nivel del epitelio de tráquea y bronquios, y por otro lado, metano y CO2 que disminuyen la disponibilidad de oxígeno, perdón, metano y CO2. Entonces, pues aquí en este corral tenemos todos los factores propicios para desarrollar una enfermedad respiratoria. Entonces, a eso nos referimos con que el medio ambiente juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Hablando un poco de estos factores microambientales de riesgo respiratorio, que es pues básicamente qué factores directamente dentro del corral son predisponentes de un problema, pues está, por ejemplo, el control de la temperatura. Sabemos que los cerdos tienen problemas de termorregulación en las edades más pequeñas, particularmente cerdos de maternidad, en la primera etapa del precebo, del destete, en donde los lechones pues van a tener una dificultad de mantener una temperatura corporal adecuada si el medio ambiente es muy frío. Entonces, si la temperatura ideal para un lechón en una sala de destetes de 28 grados y nosotros lo a 16 grados, porque no tenemos una lámpara, porque no tenemos un alojamiento adecuado, en ese caso el cerdo estará obligado, por una parte, a gastar energía calentándose. Y ese calentamiento es bastante ineficiente. Se pierde demasiada potencial de crecimiento tratando de calentar su cuerpo. Y por otro lado, ese frío favorece que el aparato respiratorio sufra un proceso de parálisis y de esta forma se pierden mecanismos de defensa que evitan que los microbios entren en la vía respiratoria. Entonces tenemos este doble efecto de un mal control de temperatura. Debemos tratar de apegarnos a las curvas de temperatura que generalmente están recomendadas por la zootecnia para las diferentes edades del cerdo. El otro extremo también es malo en este año, en donde hemos tenido temperaturas muy elevadas y no es raro, sobre todo en zonas, pues a lo mejor no como Antioquia, sino más bien en las zonas costeras, pues temperaturas arriba de 35, inclusive hasta 40 grados dentro de las naves con un poco movimiento de aire, lo cual pues va a alterar la capacidad de ventilación del cerdo, su capacidad de enfriamiento. Recordemos que el aparato respiratorio
es el aparato que regula la temperatura de los animales, dado que por un mecanismo de evaporación de, una parte, humedad corporal, pero otra parte de calor. Entonces, tan mala es la temperatura o muy fría o muy caliente. Las corrientes de aire serán importantes, por eso casi siempre se determina la altura de los muros de un corral de engorde de acuerdo a la altura de los cerdos. Aquí en este corral, por ejemplo, podemos ver la altura del muro, después la altura de la ventana, en este caso, a diferencia de la imagen anterior, una ventana mucho más amplia, con un techo mucho más alto, que esto nos permite tener un mejor intercambio de gases entre el exterior y el interior de la nave. Pero la altura además del muro nos permite regular la entrada de las corrientes de aire, que de alguna manera están controladas a este nivel. Desde luego, pues esto depende del lugar en donde está ubicada la granja y la facilidad para hacer este tipo de procesos de ventilación. En algunos lados fríos, hablando por ejemplo en el caso de Antioquia, donde hace mucho más frío, ahí sí se requiere inclusive cortinas para poder no solamente estar con control de temperatura a nivel del lomo de los animales, sino inclusive en la parte más alta para reducir el enfriamiento. La humedad también será otro factor. La humedad excesivamente alta ocasiona que el moco traqueobronquial, el moco que secreta la vía respiratoria, se diluya en exceso, el cerdo tenga problemas para expectorar, para eliminar el moco, que normalmente es su mecanismo de limpieza de la tráquea y los bronquios. Y por el otro lado, una humedad muy baja, un ambiente muy seco y además con polvo, pues también reduce mucho la capacidad de movimiento del moco traqueobronquial, dado que este moco tiende a espesarse. Y un moco espeso tiene mayores dificultades para ser expectorado, para ser eliminado. Inclusive muchas veces encontramos como una manifestación clínica de tos el hecho de que el ambiente esté seco y polvoso, y a veces lo confundimos con una enfermedad, siendo que simplemente el animal está tratando de expulsar las flemas que se le están acumulando en los bronquios, debido al exceso de polvo y a la resequedad que tiene en el moco traqueobronquial. Habíamos hablado en la imagen anterior de los pisos húmedos llenos de estiércol, donde estamos teniendo una generación importante de gases. En el caso de las naves donde tenemos slats, estas naves con fosas y con piso ranurado también son una generación de gas muy importante. Fosa se está dando un proceso de degradación de la materia orgánica, del estiércol, de la orina, y ello implica que se formen muchos gases. También estos gases deben ser eliminados de alguna manera, y pues obviamente tendrán que ser eliminados a través de la circulación de aire que se da del exterior al interior de la nave. Cuando esto no es suficiente, pues es muy importante colocar ventiladores, removedores de aire o extractores para facilitar el manejo del flujo de aire dentro de la nave. De otra manera, aún una nave aparentemente adecuada con un piso de slat se puede volver una cámara de gases, si estos gases no son adecuadamente removidos. Obviamente, pues la mala ventilación, el no saber manejar cortinas, inclusive a veces pues tener cortinas pero no tener removedores de aire que nos permitan el movimiento del aire dentro de las naves, naves demasiado anchas, por ejemplo, que se dificulta mucho la ventilación natural. Normalmente una nave de engorda se construye en función a una medida del ancho de 10 a 12 metros, de manera que tengamos 9 metros o hasta 11 metros de distancia de corral y 1 metro de pasillo o hasta 80 centímetros de pasillo. Esas son las naves convencionales. En el caso de las naves con ventilación forzada, con extractores, con un sistema de entrada de aire con termorregulación a través de lo que se llaman paredes húmedas, es frecuente que se construyan naves de 20 metros de ancho, tratando de hacer más eficiente la inversión del equipo. Sin embargo, muchas veces vemos que estas naves de 20 metros de ancho no tienen el equipo completo. Resulta que no les pusieron la pared húmeda o no le pusieron extractores y simplemente la nave quedó extremadamente ancha, pero sin posibilidad de remover el aire. En ese caso también hay un predisponente importante por la acumulación de gas que va a tener este tipo de naves. Entonces,
hay que evaluar siempre qué calidad de ventilación tenemos en nuestras naves. Obviamente todo va enfocado a la acumulación de gases, decíamos, amoníaco, dióxido de carbono, metano, que son gases que por una parte irritan el aparato respiratorio y por otro lado reducen la cantidad de oxígeno disponible en el medio ambiente. El último punto es lo que se llaman bioaerosoles, que es la carga microbiana que tiene el medio ambiente. Cada cerdo está expulsando millones de bacterias o millones de virus, dependiendo de los agentes que estén presentes en nuestra granja. Y estos agentes microbianos forman una nube que está flotando constantemente dentro de la nave. Obviamente no la vemos, siendo agentes microscópicos, sin embargo existen y están fluyendo constantemente. De tal forma que esto realza aún más la importancia de tener una ventilación adecuada. Y bueno, algunos otros factores como manejos de la granja también llegan a tener un factor de predisposición para la enfermedad respiratoria. Por ejemplo, el tamaño de la población pues tanto por granja, eventualmente, y bueno, allá en el sur, en Colombia, en Ecuador, encontramos granjas que pueden tener 2 o 3 naves de engorde, 10 naves de engorde, a lo mejor tenemos 10,000 animales en un engorde, pero hay lugares, podría platicarles un poco la experiencia de México. Aquí tenemos a veces granjas que tienen 40, 50 naves, una tras de otra, y pues obviamente estamos manejando ahí 50, 60,000 animales, y eso va a tener una complicación en estos factores de manejo, en la cantidad de cerdos, de microbios que tenemos que manejar en una población tan extensa. La otra situación, pues, es cómo manejamos la población dentro de una nave, dentro de un corral. La imagen de arriba, por ejemplo, es un corral de los llamados win to finish. Aquí los lechones se destetan y aquí se van a quedar hasta la venta. Entonces, ahorita aparentemente el espacio es suficiente. Los animales se ven cómodos, hay bastante espacio disponible, tienen sus comederos, sus bebederos, tienen un área para dormir, inclusive un área techada, para crear un microclima adecuado. Todo esto se va quitando en la medida en que el cerdo va creciendo. El problema es que cuando los animales ya llegan cerca de la etapa de venta, nos pasamos a la imagen inferior, donde tenemos ya el corral con cerdos cercanos a la venta, y pues podrán ver que ya no tenemos ningún espacio disponible. El piso está completamente ocupado por animales, ya les resulta muy difícil llegar a bebederos, llegar a comederos, tener el área limpia, el microbismo puede ser muy elevado dentro de la nave, y pues esto tiende a incrementar, por un lado, lo que se llama el estrés, y por otro lado, dificulta el movimiento de aire, aumenta la acumulación de gases y la acumulación de microbios. Entonces, el tamaño de las instalaciones, cuántos cerdos metemos en un corral, es muy importante como un factor de predisposición. Obviamente también medimos metros cúbicos, qué tantos metros cúbicos de aire hay dentro de la nave, pero más importante a veces es cada cuándo se renuevan estos metros cúbicos a través de los sistemas de ventilación. Otra cuestión que últimamente se ha tomado mucho en cuenta es la distribución de la población en corrales. La forma tradicional de llenar un corral era acomodar cerdos grandes, medianos y luego pequeños. En la actualidad tiende a hacerse más un llenado aleatorio de corrales, donde en cada corral quedan cerdos grandes, medianos y pequeños, porque eso facilita el poder vender los animales punteros e ir desocupando corrales para que no nos pase esto. Si cuando estamos en esta condición vendemos el 10, el 15% de la población, bueno, estaremos haciendo un poco más de espacio para que los cerdos medianos puedan crecer y después los cerdos pequeños. Sin embargo, si presionamos demasiado el espacio, corremos el riesgo de que hasta los animales punteros salgan muy tarde, por esa dificultad de comer y beber adecuadamente. Los reacomodos en salas normalmente ya no los utilizamos, ya mueven animales, excepto cuando tenemos que sacar animales enfermos y mandarlos a un corral de enfermería. Hace muchos años era muy común que pues se reagruparan animales otra vez por tamaño y pues a lo mejor entraban a los 70 días a corral de engorde y a los 120 días los estaban reacomodando porque ya se les habían quedado unos más pequeños
había unos más grandes, entonces para no verlos disparejos, los acomodaban. Esa práctica es completamente reprobable, dado que genera mucho estrés, y eso va a deprimir la velocidad de crecimiento de los animales. Obviamente, la presencia de enfermedades endémicas en la granja también va a tener un impacto importante en la productividad y sobre todo en el estrés y en la capacidad inmunológica de los cerdos para defenderse de las enfermedades. Los procedimientos de vacunación y medicación pues también tendrán un papel dentro del manejo de las enfermedades, particularmente respiratorias. Si tenemos identificadas las enfermedades que hay en la granja y podemos tener un calendario de vacunación suficientemente sólido, pues esto nos va a ayudar bastante a controlar las enfermedades. Aquí, pues en Sudamérica he encontrado limitantes muy importantes, sobre todo en la disponibilidad de vacunas. Hay países donde no tenemos vacuna de influenza, por ejemplo. Entonces, por alguna razón, pues no se ha permitido la entrada de este tipo de biológicos. Pues no les hablamos de PIRS vamos a hablar un poquito más adelante, que ha sido otra enfermedad que no hemos podido controlar a través de protocolos de vacunación, debido a una serie de restricciones que pues han tenido muchas opiniones, pero en realidad a lo único que nos han llevado es a tener más dificultades para manejar PIRS dentro de las granjas colombianas, ahora que tenemos variantes de alta virulencia. Todos estos factores de manejo que hemos comentado al final, pues determinan un nivel de bienestar animal. Y el bienestar animal, pues se va a traducir de manera negativa como un grado de estrés. Y entre más estresados estén los cerdos, menos respuesta inmune tienen, más susceptibles a enfermedades los vamos a presentar. Cuando me preguntan, oye, ¿por qué tendremos micoplasmosis en la finalización? Y vamos a de engorda y vemos esto, y no digamos que la foto, bueno, la pusimos porque es de estas engordas que tenemos en las montañas, en donde pues podemos ver la cima de la montaña de a un lado y aparentemente tenemos una buena ventilación. Sin embargo, con cargas animales de este tamaño, con cerdos muy estresados porque no tienen espacio para dormir, no hay espacio para moverse al comedero, para el bebedero, estos ya son insuficientes, empieza a haber peleas por competencia por el espacio, los espacios muy sucios, pues todo ese estrés finalmente se va a traducir en una baja de inmunidad. ¿Y luego qué pasa? Pues resulta que los cerdos tosen y tosen y tosen, los revisamos y resulta que tienen micoplasmosis. ¿Por qué tienen micoplasmosis? Pues simplemente la bacteria existía en la población. El problema es que el estrés favorece que la enfermedad se manifieste, aún en animales vacunados. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de factores. Entrando ya un poco al plano de los agentes microbianos que participan en el complejo respiratorio porcino, vamos a dividir dos grupos principales de agentes infecciosos. Los agentes virales, que normalmente los consideramos como los agentes primarios, son los que le abren la puerta a los agentes bacterianos para desarrollarse. Desgraciadamente, los agentes virales por sí mismos pueden causar una enfermedad grave e inclusive la muerte, si las lesiones son suficientemente severas y el cerdo pues, es suficientemente susceptible como para no resistir la enfermedad y acabar muriendo. Dentro de este panorama de agentes virales, tenemos al virus de Pierce, tenemos a virus de influenza porcina, en sus tres variantes principales, tenemos identificadas en las poblaciones en diferentes distribuciones. Hay granjas que tienen uno, hay granjas que tienen otro, hay granjas que tienen los tres variantes, la H1N1, la H3N2 y la H1N2. Dentro de estos tres grupos hay otras subvariantes que son importantes. Por ejemplo, en el caso de influenza, el H1N1 clásico porcino, que es el que le llamamos así porque es un virus que tiene más de 40 años de haberse sido identificado, pues más o menos tiene un patrón de enfermedad no muy agresiva, que pasa relativamente rápido en la población. Sin embargo, ahora se ha encontrado que el virus pandémico humano que apareció en el 2009, que se llama AH1N1, está ocupando un lugar importante ya en la población de cerdos en diferentes países. Entonces resulta que las personas han ido infectando a los cerdos y los cerdos han ido estableciendo ese virus también como propio. Entonces ya no nada más tenemos H1N1, también tenemos virus pandémico H1N1. Del H3N2, que es un virus también identificado
hacia la década de los 80, ha tenido varias modificaciones. Actualmente varios subtipos, algunos bastante agresivos, inclusive que llegan a causar, por la condición de fiebre que producen las hembras, brotes severos de abortos, de incremento de nacidos muertos, de momificados, problemas de fertilidad graves, además del problema respiratorio que generan en la línea de producción. El H1N2 es resultado de la combinación de estos dos. Hubo una replicación, una recombinación, que es como se le llama el proceso entre virus, entre estas dos variantes, y apareció el H1N2. Es un virus que podríamos decir que es el híbrido de los dos principales. Y pues también tiene su importancia dentro de la población de cerdos. Por otro lado, tenemos al circovirus tipo 2, que pues sabemos apareció al inicio del siglo XXI, en los años 2000, es cuando empieza a emerger el circovirus tipo 2, también ya con diferentes variantes. El circovirus tipo 2 original era el circovirus tipo 2A. De hecho, la mayoría de las vacunas están hechas a base de circovirus tipo 2A. En la actualidad, el virus predominante en parte del mundo, en las poblaciones de cerdos, es el circovirus tipo 2D. Ya es un virus variante del original, aunque las vacunas todavía tienen protección contra esta nueva variante D, pues empieza ya a haber algo de problemas en cuanto a que no todos los cerdos responden adecuadamente y de repente llegamos a encontrarnos casos de circovirosis en las granjas. Y está apareciendo en los últimos 4 o 5 años un nuevo jugador que estamos viendo que está cobrando importancia, el circovirus tipo 3, por lo menos en Estados Unidos y en México, donde hemos ido desarrollando las pruebas de diagnóstico, lo estamos encontrando cada vez con más frecuencia. Y resulta que en una granja en la que vemos circovirus, pues resulta que no es circovirus tipo 2 contra el que vacunamos, sino circovirus tipo 3 contra el que no hay vacuna y tampoco hay inmunidad cruzada. Y la vacuna de circo tipo 2 no protege contra el tipo 3. Entonces, eventualmente vemos casos de circovirus que habría que considerar que sea esta nueva variedad de circovirus. Había estado muy aislado, muy eventual el reporte de casos, pero cada vez lo vemos con mayor incidencia. Del otro lado tenemos a los agentes bacterianos. Una vez que el agente viral ingresa, se multiplica en el aparato respiratorio, deprime los mecanismos de defensa, sobre todo el aparato mucociliar, los macrófagos alveolares, que son las células encargadas de la limpieza del pulmón, entonces llegan los agentes bacterianos. Entre ellos, pues hay unos que son primarios, que como por sí solos causan enfermedad. Por ejemplo, Mycoplasma y neumonía, que causa lo que se llama neumonía enzótica, y por sí mismo puede causar problemas neumónicos muy frecuentes, muy importantes en las engordas, particularmente al final de la engorda. Otro agente muy importante cuando está presente en las granjas es Actinobacillus pleuropneumonia, que produce la llamada pleuroneumonía contagiosa porcina. Estos dos agentes, Mycoplasma y Actinobacillus, no se consideran como parte de la flora faríngea. En realidad son agentes que se adquieren por infección de una granja a otra. Lo más frecuente, que las cerdas de pie de cría puedan ingresar las bacterias a la población, si es que son portadoras. Entonces, estos definitivamente los debemos considerar dentro del grupo de enfermedad como tal y como una enfermedad adquirida por la entrada de algún portador. Eventualmente pudiera haber algún otro mecanismo de infección, sobre todo para Mycoplasma, pero para Actinobacillus definitivamente debe entrar un cerdo enfermo para que se enferme en la granja. Los demás, Pasteurella multocida, Glasella parasuis, Streptococcus suis, Actinobacillus suis, Bordetella bronquiséptica, estos sí son parte de la microbiota faríngea. Todos los cerdos los tienen en mayor o menor medida. Todas las granjas también son portadoras de todas estas bacterias. Y en realidad lo que hacen estas bacterias es esperar la oportunidad de que haya un virus primario, de que haya un error de manejo, una mala ventilación para manifestarse. Se consideran agentes o enfermedades secundarias.
Vamos a ver algunos ejemplos de todas ellas. Pues llama sobre todo la atención el PIRS, en particular, pues aquí estamos, creo que la mayoría de los asistentes son colombianos. Sabemos que el PIRS se ha vuelto un problema grave en la población de cerdos de Colombia, particularmente en los últimos 2 años, sobre todo por la entrada de nuevas cepas de alta virulencia que han estado teniendo una difusión muy importante dentro de la población porcina de Colombia, particularmente en la zona de Antioquia, que es donde encontramos las variantes más agresivas. Se ha encontrado en menor medida en el Valle del Cauca y en las zonas cercanas a la costa. Pero Antioquia sí ha sido bastante agredido por este tipo de variantes virulentas. No voy a hablar de las etapas reproductivas porque eso ya nos llevaría mucho tiempo. Vamos a hablar básicamente de la presentación en la línea de producción. En el caso de los sitios 2 y 3, destetes sin gordas, básicamente el cuadro clínico se va a caracterizar por fiebre. Vamos a ver a los cerdos amontonados, pegados unos con otros, tratando de darse calor. Incluso si sale esté caliente, los animales están postrados, se están pegando unos a otros, tienden a amontonarse por el proceso de fiebre. Normalmente baja mucho el consumo de alimento. Podemos observar que pues no baja el alimento de los comederos, los cerdos se acercan muy poco a comer por el proceso febril que presentan y además por el problema de enfermedad pulmonar. Hay dificultad respiratoria, los cerdos pues se ven como agitados, algunos tienen respiración abdominal, están amontonados y pues algunos inclusive tienen este bombeo del abdomen, ¿no? Tratando de jalar aire a los pulmones. Muchos desarrollan cianosis, esto es, este color amoratado de las orejas, de la trompa, a veces de la zona del vientre, debido a que el pulmón está muy inflamado y el pulmón no alcanza a oxigenar la sangre. Esto hace que la sangre con CO2 tienda a difundirse en el aparato circulatorio y por eso los tejidos empiezan a verse amoratados. También empieza a haber enfermedades secundarias. Por ejemplo, aquí vemos un cerdito que tiene abultadas las articulaciones. En este caso podemos estar teniendo manifestaciones de Streptococcus suis o bien de Glasserella parasuis, que ambos pueden causarnos problemas de articulaciones inflamadas. Y esto lo empezamos a ver en una mayor cantidad de los cerdos de la población. Lo mismo este aspecto de las lagañas, se ven los ojos delineados por la acumulación de lagaña con algo de suciedad en el borde del ojo y está asociado a infecciones bacterianas secundarias en los párpados. Entonces, pues más o menos tenemos todo este panorama de cuadro clínico. Algo importante, cuando hacemos la necropsia estrictamente por Pierce, es muy característica la lesión en los pulmones, como en este caso. Vemos pulmones con un puntilleo rojizo difundido en toda la superficie pulmonar. Este puede ser un pulmón muy sugestivo del cuadro de Pierce. Eventualmente hacemos histopatologías. Esta la puse nada más para ilustrarlo como ejemplo. Este pedacito de pulmón es lo que yo podría considerar un pulmón normal. Ese es el grosor de las paredes de los alveolos en los pulmones. En la medida en que el virus se empieza a multiplicar, empieza a difundirse en el pulmón, el tejido, el organismo reacciona tratando de contener al virus, tratando de matarlo. Lo malo es que manda muchos pisos. Y entonces todas las células de defensa empiezan a acumularse en las paredes de los alveolos. Y todas estas células de defensa van engrosando la pared del alveolo. De tal manera que entre más grueso está esto, menos capacidad para intercambiar oxígeno tiene el pulmón. Y al final, pues lo que va a ocasionar es que el cerdo va a morir por asfixia, porque ya no es capaz de hacer un adecuado intercambio de gases. Y vemos que aquí hay vasos sanguíneos llenos de sangre, pero el intercambio gaseoso no se da porque las paredes están tremendamente engrosadas. Entonces, el virus por sí mismo nos puede causar un daño severo y nos puede causar la muerte de los animales. Normalmente diagnosticamos PIRS a través de pruebas de laboratorio. Lo más común es que hagamos PCRs y en base al PCR y dependiendo de la carga viral que nos indique el laboratorio, es lo que podemos considerar qué tan grave es la enfermedad.
Normalmente la carga viral se expresa en logaritmos, como 3.9 por 10 a la 6. Esto quiere decir que hay 390,000 partículas virales por mililitro de sangre. 5.3 por 10 a la 5 quiere decir que hay 530,000 partículas virales. A veces también el laboratorio lo expresa como lo que se llama un CT, que es una medida de laboratorio. Entre más bajo es el número, es mayor la cantidad de virus que se encuentra. Entonces, también hay que interpretar esto. Y bueno, aquí en esta granja se evaluó un destete a las 5, a las 7 y a las 9 semanas, que es el perfil más común que utilizamos para identificar PIRS, 5, 7 y 9 semanas. Y pues resulta que aquí los cerdos de 5, 7 y 9 semanas están enfermos. Aquí está ampliamente distribuido el virus de PIRS. Aquí en el cuadrito de abajo vemos el mismo modelo de 3 semanas, 6 semanas, 9 semanas, luego cerdos de engorda de 4 meses y de 5 meses. Y pues vean, una granja con desafíos importantes, sobre todo en el precebo, en el sitio 2. En 3 semanas la carga viral es muy bajita, 10 a la 2, pero a las 6 semanas ya es bastante alta, 10 a la 6. Esto implica que hay pues casi 1 millón de partículas virales por mililitro de sangre. Lo mismo a las 9 semanas. Ya para los 4 y 5 meses las cargas virales bajan. Tenemos 5 por 10 a la 1. Por 10 a la 1 quiere decir que nada más hay 50 partículas virales por mililitro de sangre. Entonces ya aquí las cargas son muy... Todavía hay virus, sin embargo, ya es un nivel bastante menor a lo que se tiene en destete. ¿Cómo interpretamos esto? Pues básicamente la granja tiene un problema muy grave en el sitio 2 y se reduce, pero no se elimina, del sitio 3. Hay una prueba que nos permite identificar la variante de virus que tenemos en la granja. De hecho, de un PCR pasamos a hacer lo que se llama el RFLP, una prueba de restricción enzimática, que nos va a dar 3 números y nos indica cuál es la variante de virus que tenemos en la granja. Por ejemplo, aquí se probaron 2 sueros, lo que se llama del 1 al 5, que son 2 sueros, que son animalitos de menos de 1 semana de edad, entre 1 y 3 días, y otro pool de sueros entre 25 y 26 de edad, no, de 23 a 26 días. En ambos casos, tanto en maternidad como en destete, aparece la misma variante de virus, la 123. Destete aparece 123 también. Esos son muy diferentes a una variante de PIRS que se utiliza como referencia, la vacuna de Engelbach, la vacuna de Boehringer. Y en este caso, la vacuna Boehringer es del grupo 252. Aquí podemos ver que no es un virus vacunal, que es un virus de campo muy lejano al virus vacunal. Este es el análisis filogenético de las cepas de PIRS en Colombia. Eso se publicó hace un año y aquí se detectaba o se trataba de determinar qué tan cercanas o qué tan lejanas eran las cepas que se estaban encontrando en el campo de las cepas vacunales. Este cuadrito en estos subrayados amarillos, todas estas son vacunas de PIRS. Hay vacuna Engelbach, Postera, PrimePac, la nueva que es la Prevacent. Todas estas están agrupadas más o menos en el mismo segmento. Ahora se llaman clusters, perdón, linajes, como se agrupa a las variantes de PIRS. Estas variantes de PIRS están en el linaje 5 y en el linaje 8, excepto Prevacent, que está en el linaje 1. Eso está dentro de los linajes de virus patógenos. Cuando se comparan con los virus encontrados en Colombia, pues resulta que en el Valle del Cauca hay algunas variantes que pertenecen a la misma rama de árbol filogenético que la vacuna Engelbach, por ejemplo, y si buscamos más allá de la rama, hay otra rama que también comunica estas cuatro variantes detectadas en el Valle del Cauca con las variantes encontradas en vacunas, sobre todo en la PrimePac, que es la vacuna de MSD, y la vacuna Fostera Zoetis, que es la vacuna de Zoetis. ¿Qué es lo que quiere decir este análisis? Que en Colombia ya estaban circulando las cepas vacunales. Alguien en algún momento de la vida, pues a lo mejor por la desesperación o lo que quieran, llevó vacunas
las aplicó. Y como son virus vivos, las cepas vacunales, estos virus se van difundiendo y van apareciendo en la población. Entonces, pues en realidad sí se tienen las cepas vacunales circulando en el país, sobre todo Beringer, Zoetis y MSD. La que no está relacionada y no estaba muy detectada fue la Prevacent, la vacuna del ANCO. Por el otro lado, curiosamente en esta parte de la población, que todos estos corresponden al linaje 1, son las variantes de Antioquia. Y aquí están las variantes más virulentas. Se han detectado la variante 174, una variante de muy alta virulencia, reportada en Estados Unidos, en México, principalmente, y ahora también allá en Colombia. Se tiene también la variante 1262, igualmente una cepa de alta virulencia, presente ya en Colombia. Aparte se tienen otras variantes menos virulentas. Entonces, pues ya tenemos más o menos identificadas las variantes de Pierce que están circulando en Colombia. Y no necesariamente son iguales las que hay en Antioquia y las que hay en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca son menos agresivas, en Antioquia son variantes de alta virulencia. Entonces, esto, bueno, un poco información de lo que ocurre por allá. Vamos a hablar ahora de influenza. En el caso de influenza, en los sitios 2 y 3, pues hay una serie de signos importantes, a veces se parecen mucho a Pierce inclusive. También los cerdos presentan fiebre, dejan de comer, están aletargados, están tirados en los corrales. Algo que sí es muy característico, presentan tos y estornudo, y además presentan secreción nasal serosa. Vemos en los hollares nasal, vemos cómo está goteando un moco cristalino, que es el inicio de la enfermedad. En esta etapa es cuando llegamos a detectar el virus a partir de... Empieza como una gripita, como la gripe en los humanos, empiezan los cerdos con este goteo acuoso, y ya cuando se complica con infecciones bacterianas, se puede convertir en moco purulento, un moco mucho más espeso. También el cerdo desarrolla conjuntivitis y también van a tener neumonía con dificultad respiratoria, con este aumento de frecuencia respiratoria, con el brinco abdominal muy característico. Y bueno, en las necropsias lo más significativo son lesiones de neumonía, pero sobre todo en las vías respiratorias, en tráquea, como en este caso de la imagen de la izquierda, o en los bronquios, vamos a encontrar mucho moco. Este moco está pegado en la superficie mucosa de tráquea y bronquios, es difícil sacarlo, por eso el cerdo tiene que toser para tratar de expulsarlo, y además pues son mocos espesos, muy densos, porque ya son complicaciones bacterianas, además del problema viral que se tenía con el virus de influenza. Y bueno, a algunos cerdos inclusive se les ve el moco bastante espeso, ¿no? Hablando un poco de enfermedad de Glasser, ya dejando un poquito los virus a un lado, que los dos virus de influenza y Pierce son los principales como agentes primarios, pues este tiene influenza también, moco nasal espeso. El principal secundario, sobre todo en el precebo, es el Glasserella parasuis, o lo que produce la llamada enfermedad de Glasser. Habitualmente lo conocíamos como Haemophilus parasuis, pero bueno, le cambiaron el grupo bacteriano y ahora es Glasserella, en honor a su descubridor. ¿Qué peculiaridad tiene esta bacteria? En primer lugar, todos los cerdos la tienen en la faringe, la transmite la madre a los lechones en diferentes cantidades, porque depende mucho de qué tan contaminada esté la madre para ver qué tan contaminado va el lechón. Los hijos de primerizas se contaminan más que los hijos de adulta, porque las madres primerizas tienen una mayor cantidad de bacterias que eliminan y una menor defensa contra ellas. Entonces, hay que considerar que habitualmente los hijos de primeriza son los de más alto riesgo y mayor incidencia de contaminación. Por otro lado, para que se presente la enfermedad, se requiere que la bacteria que vive normalmente en la garganta se multiplique e invada al cerdo. Para que ocurra esto, para que la bacteria se active, se requiere que haya una infección viral primaria, ya sea Pierce, influenza o circovirus, o bien también puede ocurrir asociada a problemas de manejo, lo que llamamos factores no infecciosos. En este caso tenemos factores estresantes.
algo de lo que platicamos al principio, cualquier error ambiental, cualquier error de ventilación, pues nos va a favorecer que se presente esta bacteria. El reacomodo constante de cerdos, las peleas, son un predisponente importante de la infección. Malos alojamientos, malos controles de temperatura en el presebo, también serán muy importantes. Mala calidad del alimento que genere desnutrición. Aquí inclusive podríamos agregar otro factor. Las granjas que tienen problemas digestivos en maternidad, diarreas de coli, diarreas de Clostridium, diarreas de PET, de agentes virales, por ejemplo, PET, rotavirus, pues nos dan lechones débiles, desnutridos. Y estos animales son particularmente susceptibles a desarrollar enfermedad. Un factor que también se ha ido agregando al problema de por qué se desarrollan algunas bacterias y aparecen matando a todos los lechones es precisamente el tener un exceso de lechones al nacimiento y sobre todo lechones muy pequeños. Ahora que hay cerdas hiperprolíficas con 16, 18, hasta 20 nacidos vivos, pues tenemos el problema de cómo calostrarlos. El mal calostrado se va a traducir en una mayor contaminación del lechón y en el destete estos cerdos van a manifestar la enfermedad y la van a difundir más fácilmente a sus compañeros. Ese es otro de los problemas del cerdo pequeño al destete. Hablamos de cerdos que están por abajo de los 4 kilos y normalmente son un reservorio importante de infecciones. Otro factor que puede jugar un papel son las micotoxinas. Desgraciadamente no hay maíz sin micotoxina y estas micotoxinas lo que hacen es predisponer por una baja inmunidad en los cerdos a que se enfermen de cualquier agente secundario. Normalmente la Glasserella parasuis o enfermedad de Glasser es una septicemia. Dentro de la septicemia, pues los cerdos se ponen morados, tienen una cianosis severa, están postrados, no quieren saber nada de la vida, tienen abultamiento de las articulaciones, pueden tener secreción de moco, conjuntivitis y sobre todo tienen neumonía severa. Los cuadros agudos y severos de parasuis normalmente matan a los cerdos en 24 horas, no se requiere mucho tiempo de desarrollo de la enfermedad. El otro panorama habitual pues, es ver cerdos amontonados en el presebo. Y bueno, pues cuando vemos estos panoramas sabemos que podemos estar en presencia de enfermedad de un montón de cerdos muertos en serie. Algunos se puede apreciar el abultamiento de las articulaciones, amoratamiento de las orejas sobre todo, amoratamiento de la trompa, deshidratación. Y bueno, cuando hacemos la necropsia, todos los cerdos tienen fibrina, tienen adherencias en cavidad torácica, ya sea en pulmón o en pericardio, o bien en cavidad abdominal. Vean cómo los hígados están recubiertos de este material blanco amarillento, lo mismo que el pulmón, y pues corresponde a fibrina por enfermedad de Glasser. Este es muy característico, todo recubierto de fibrina, tanto intestinos, hígado, pleura y pericardio. Prácticamente todos tienen un problema semejante. Aquí otro caso, otro ejemplo. Otra vez, todos los cerdos tienen pericarditis, algunos tienen peritonitis o pleuritis asociada a enfermedad de Glasser. Entonces, a veces los cuadros se ponen bastante complicados para resolverlos. Y aquí un detalle de las lesiones, la fibrina amarilla que forma adherencia entre la costilla y el pulmón, toda esta nata blanquecina, y aquí inclusive en el corazón y en cavidad abdominal, en el hígado, en el intestino. Otra enfermedad, quizá de las más temibles para los cerdos, es la pleuroneumonía contagiosa porcina, causada por Actinobacillus pleuropneumonia. En términos coloquiales, generalmente hablamos de ella como APP, que son las iniciales de Actinobacillus pleuropneumonia. Esta enfermedad se presenta sobre todo en la engorda, debido a que en las granjas que son positivas a la enfermedad, las cerdas dan una inmunidad materna bastante sólida las primeras 10 semanas de vida, pero ya después vienen los desafíos y dependen mucho de si hay agentes virales o malos manejos para que la enfermedad se presente. Aquí igual, como en toda buena enfermedad respiratoria, tenemos problemas de fiebre, disminución del consumo de alimento, cerdos postrados, afiebrados que no quieren levantarse. De hecho, una forma de
identificar cerdos enfermos en los corrales cuando hay APP es entrar y no agitar a los cerdos. Entra uno caminando al corral y pues normalmente cuando entra uno, el cerdo que está sano se levanta, se mueve dentro del corral. El que está enfermo está arrinconado, pegado a la pared y no se con un brinco abdominal, con una oreja morada, algunos ya muy graves, con sangre en la nariz. A estos cerdos ni siquiera se defienden y los puede uno inyectar fácilmente. Esto nos facilita mucho el tratamiento dentro de los corrales. Cuando se nos va el tratamiento, cuando no tratamos adecuadamente, cuando no identificamos la enfermedad y se nos prende de repente, pues tenemos una mortalidad súbita, alta, un porcentaje importante de la población. Hay cepas que son particularmente virulentas, la cepa 1, por ejemplo, de APP, y la cepa 15, la cepa 2 son muy virulentas. Hay 15 cepas identificadas, la 1 y la 15 son las peores, y en medio pues están virulencias diferentes, variables dependiendo de cuál es el agente primario. Pero bueno, este escenario generalmente es de variante 1 o de variante 15, mucho muerto. Y vean que además son cerdos que ya estaban para la venta, que eso es lo más doloroso de la enfermedad, el que son animales que ya costaron bastante dinero engordar. Otra cosa que podemos ver, la respiración abdominal, el cerdo respira con mucha dificultad, jadea, puede presentar lo que se llama epistaxis, que es esta presencia de sangre en la nariz, cianosis, los cerdos amoratados, ven aquí varios cadáveres morados por la falta de oxígeno, algunos cerdos tosen, y algo importante, los sobrevivientes presentan un retraso de crecimiento muy severo. Tener un problema de PIRS, por ejemplo, con APP en una engorda, originar entre 15 y 30 días de atraso. Entonces, ahí sí el impacto productivo es muy grave por pérdida en la conversión alimenticia, aumento de días a mercado, aumento de tiempo de ocupación de corral y un menor peso. Si normalmente una granja vende de 165 días con 118, 120 kilos de peso, en este caso pues estamos vendiendo 180, 190 días con 105 kilos. Entonces la cosa se pone complicada por el impacto que tienen los cerdos, que aunque se recuperan con el tratamiento, la verdad es que quedan bastante y con un retraso importante, y sobre todo las lesiones no se curan. Con estas lesiones se van a ir al rastro. Estos son lesiones de necropsia en casos de campo. Y bueno, lo que encontramos generalmente pulmones muy congestionados, estas manchas rojo negruzco, que corresponde a lo que llamamos infartos, que son zonas donde el tejido pulmonar está muerto y se empieza a llenar de sangre. Y entonces toda esta zona no es más que tejido pulmonar ya destruido, repleto de sangre. Vean que estos dos pulmones pues tienen bastantes zonas de infarto, además tienen zonas neumónicas asociadas directamente al mismo APP y además tienen fibrina en la superficie pleural. Algunas veces inclusive se puede confundir un APP con un parasuis. La diferencia fundamental, parasuis rara vez, sí lo llega a causar, pero es raro que haya infartos. Otra cosa importante, APP generalmente no produce fibrina ni en corazón ni en cavidad abdominal, a diferencia de parasuis, que normalmente hay fibrina en corazón y en cavidad abdominal. Aquí la lesión es más bien característica en este formato. Y esto es uno de los, en mi opinión, más graves, más difíciles de controlar cuando se manifiestan, por la cantidad de tratamientos que debemos aplicar. Necesitamos caseteros muy capacitados para detectar animales enfermos, inyectarlos a tiempo y pues tratar de rescatar a la población lo más posible, tomar decisiones con el uso de antibióticos en el alimento o en el agua, predominantemente en el agua, considerando que la enfermedad hace que el cerdo no coma. Entonces es importante ver de qué manera se hace la terapia. Otra enfermedad que no es mortal, pero sí es detrimental, nos ocasiona retraso de crecimiento, es micoplasma. La micoplasmosis o neumonía enzótica por micoplasma ioneumonía se caracteriza básicamente por tos, lo que se llama tos persistente no productiva y crónica. Entra uno al corral y empiezan a toser los cerdos. Si los mueve uno un poco para que caminen,
pues aumenta la cantidad de animales que tienen tos. Tienen varios episodios de tos, tratando de eliminar algo de fluidos de los bronquios. Puede haber fácilmente una coinfección. El problema de micoplasma es que se asocia a Streptococcus suis, a APP, se asocia a Pasteurella multocida, y entonces ya nos genera una neumonía complicada con varias bacterias involucradas y obviamente un agravamiento de los cuadros clínicos. Además, micoplasmosis genera retraso de crecimiento, aumento en la conversión alimenticia, una micoplasmosis importante con un 50% de cerdos con lesión neumónica en el rastro, pues ya nos está retrasando una décima, 2 décimas de conversión alimenticia, lo cual pues ya es bastante dinero. En días, generalmente una micoplasmosis nos causa un retraso de una semana. Entonces también es otro factor importante. Normalmente la morbilidad es alta, es decir, muchos cerdos están enfermos, pero la mortalidad estrictamente por micoplasma es muy baja, prácticamente no hay. Solamente se incrementa si hay coinfecciones bacterianas graves. Y pues tenemos que ver lesiones en la granja, en el rastro, para determinar si hay micoplasmosis. Y además, pues mandamos muestras al laboratorio. Aquí, por ejemplo, en este pulmón, pues vemos esta parte de color rojo oscuro, diferente al resto del pulmón. Esto es lo que corresponde a la zona con neumonía por micoplasma. Aquí en la parte de arriba, en el pulmón izquierdo, también vemos que el lóbulo craneal tiene una coloración rojiza y el tejido está firme, está consolidado. Entonces estas dos son lesiones que nos sugieren micoplasma. Y aquí también tendríamos algunos cuadros de consolidación pulmonar sugestivos de micoplasma. Bien, eso es lo que corresponde a algunos cuadros respiratorios, cuadros neumónicos. Vamos a hablar un poco de la tulatromicina como una herramienta para el control del complejo respiratorio, ya que vimos una variedad de agentes microbianos involucrados en los procesos respiratorios. Hablando de la tulatromicina como tal, hay que considerar, hay que informarnos que es un antibiótico tipo bacteriostático, aunque a concentraciones altas inclusive se puede considerar como bactericida, sobre todo por algunas virtudes que tiene dentro de las células de defensa. Es un antibiótico semisintético, parte de fermentación bacteriana, pero también es de síntesis de amplio espectro. Eso también es importante, puede atacar a bacterias gram positivas y gram negativas. Casi todas las bacterias, bueno, todas las bacterias que vimos en la presentación son susceptibles a la tulatromicina. Pertenece al grupo de los macrólidos. Está emparentada con la tilosina, con la tiamulina, con la tilmicosina, con la tilvalocina. Todos estos son, bueno, con la lincomicina. Todos estos son antibióticos del grupo de los macrólidos. Tienen un espectro de acción semejante, aunque la tulatromicina tiene algunas virtudes, antibiótico de más reciente desarrollo. Algo que tienen en general esta familia de los macrólidos es que son antibióticos bacteriostáticos. Esto quiere decir que reducen la capacidad de la bacteria para multiplicarse. No son tan agresivos, no matan directamente las bacterias. Lo que hacen es que reducen la multiplicación bacteriana en los tejidos. De esa manera se interrumpe la lesión que están presentando los tejidos cuando están invadidos por bacterias. Esto es algo muy interesante y muy útil de entender. Por ejemplo, en el caso de la pleuroneumonía por APP, la lesión que se produce, la lesión pulmonar que vimos de infartos, de fibrina en la pleura, está asociada sobre todo a que las bacterias se pueden ir destruyendo y liberando grandes cantidades de toxinas. Cuando llegamos a aplicar un antibiótico bactericida que pues causa una gran destrucción de bacterias, también va a liberar grandes cantidades de toxinas al medio pulmonar. Y los encargados de las engordas, los encargados de inyectar, nos dicen, no, pues prefiero no inyectar porque cuando los inyecto se mueren. Pues resulta que cuando los inyectan con un antibiótico bactericida más agresivo, pues sí, efectivamente, ya el puerco estaba muy afectado. Al inyectarlo hay una explosión de las bacterias que están siendo atacadas por el antibiótico y el cerdo tiene más probabilidades de morir.
y más rápidamente, además, por esa explosión de toxinas. En el caso de bacteriostáticos, como puede ser el caso de la tulatromicina, lo que vamos a detener es el crecimiento bacteriano, y eso le va a dar poco más de oportunidad al cerdo de tratar de defenderse por sí mismo con sus células de defensa sin una agresión tan severa contra sus tejidos. De manera que el cerdo tal vez tenga más probabilidades de sobrevivir aplicándole tulatromicina, aguantando un poco más de horas sin destruir a las bacterias, solamente deteniendo su crecimiento, y pues darle oportunidad a que el animal se recupere. Esa puede ser una ventaja entre una elección de antibiótico bacteriostático contra un bactericida. Y bueno, ¿cómo es que hacen este efecto bacteriostático? Lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas. Aquí se ve medio complicado por medio de la unión selectiva al RNA ribosómico bacteriano. Esto lo que quiere decir es que la bacteria ya no puede sintetizar proteínas, y la proteína es esencial para formar nuevas bacterias. Como ya no hay síntesis de proteína, ya no se forman más bacterias. Es una forma de frenar el desarrollo de estos agentes. Y bueno, hace un efecto de estimular unos factores enzimáticos que permiten que los ribosomas, que son la parte que produce síntesis de proteína, pues se detenga. Así es que inhibimos la síntesis de la proteína bacteriana. Ya no vamos a hacer más bacterias porque ya no vamos a poder producir más proteína en esas bacterias. Y bueno, un dato también dentro del proceso farmacológico de la tulatromicina, actúa sobre la fracción 50S ribosomal. Solamente afecta células bacterianas, no afecta células animales, porque las células animales no tienen esta fracción 50S, solamente tienen la fracción 30S. Entonces no hay efectos significativos sobre las células de los cerdos, y por eso también no tienen un nivel importante de toxicidad. Se requerirían dosis extraordinariamente altas para llegar a matar a un animal por toxicidad con un macrólido. Y me ha ocurrido como anécdota, se las voy a platicar ahorita que veamos lo que manejamos de dosis de tulatromicina por lechones. En alguna ocasión, pues viene el encargado, el trabajador de maternidad, por un frasco de tulatromicina para aplicar a los lechones. La indicación para aplicar a los lechones era 0.1 de mililitro, una décima de mililitro. Y bueno, se va y a los 15 minutos regresa por otro frasco y le dijimos, bueno, pues ¿cuántos lechones inyectaste? No, pues nada más inyecté 50. ¿Y por qué te acabaste el frasco? No, pues me dijeron que le pusiera 1 y le puse 1. Se le olvidó el 0.1. Entonces, aplicó una dosis para un cerdo de 40 kilos a un lechón de 1.4 kilos. Y no tuvimos ninguna mortalidad. Eso habla de el rango de toxicidad que tiene un macrólido como tulatromicina, que es muy grande, ¿no? Es muy difícil matar a un animal con tulatromicina. Y bueno, en base a su estructura química, la tulatromicina tiene una peculiaridad, una virtud, y es que dura mucho tiempo en los tejidos y en el plasma. En el plasma se ha estimado que supera de 90 horas. Esto es importante, ¿por qué? Porque el antibiótico durante 90 horas va a estar circulando en la sangre, en este efecto protector que tiene. Sin embargo, es un tiempo mucho mayor el que se mantiene en los tejidos. Por eso es que se considera un antibiótico de larga acción, porque como no tiene una degradación tan rápida y dura tanto tiempo, tanto en la sangre como en los tejidos, el efecto protector será mucho mayor y durante más tiempo. Y estamos hablando, dependiendo del tiempo de desafío que tengamos en los animales, es decir, qué tan cargada de microbios esté nuestra maternidad o nuestro destete, pues es lo que nos va a durar la tulatromicina, y nos puede durar de 10 a 14 días tranquilamente. Otro detalle que hay que entender es que gran parte de la tulatromicina se introduce en las células de defensa, se incorpora al neutrófilo y al macrófago, y estas células se van a quedar en los tejidos defendiendo contra las bacterias e inclusive contra los virus. Y esto es lo que nos permite también que aumente la eficiencia en la destrucción microbiana, porque cuando un neutrófilo o un macrófago se come una bacteria,
a la tulatromicina en el interior, es más fácil que entre las enzimas del macrófago y la tulatromicina destruyamos a la bacteria. Entonces tenemos ahí un efecto sinérgico, antibiótico y factores enzimáticos de las células de defensa. También se considera que tiene una actividad inmunomoduladora, es decir, puede generar una mejora en la respuesta inmune, dado que estimula los macrófagos. Además, también tiene un efecto antiinflamatorio, ya que favorece que en donde hay un proceso inflamatorio, los leucocitos se degraden más rápido. Apoptosis es un fenómeno donde los neutrófilos, por ejemplo, mueren en un tiempo de vida. Las enzimas que liberan ayudan a destruir a las bacterias y favorece, por otro lado, que los macrófagos limpien el tejido. Son las aspiradoras que van a encargarse de ir levantando todos los restos celulares, y en la medida en que se eliminan esos restos celulares, se reduce la respuesta inflamatoria. Todos sabemos que cuando hay pus en un tejido, la pus por sí misma estimula más inflamación. Por eso un absceso que empieza milimétrico acaba midiendo varios centímetros, porque esa misma pus genera más atracción a más células de defensa que forman más pus. En este caso no. En este caso hay una limpieza de todos estos residuos y se reduce el efecto inflamatorio. Y además actúa sobre algunos de los llamados mediadores químicos de la inflamación. Esto es, evita que la respuesta inflamatoria sea demasiado agresiva. Algo que sí entendemos a veces, sobre todo en el aparato respiratorio, es que si la respuesta inflamatoria es muy agresiva, es la respuesta inflamatoria la que mata al cerdo, como en el caso del APP. Ese es el ejemplo típico. Y bueno, esta imagen me gustó por el modelo que tiene. Aquí nos ilustra cómo la tulatromicina, que son amarillas, pueden ir fluyendo en la sangre, lo que hablábamos de vida media en el plasma de 90 horas. Entonces vamos a tener antibióticos libres en la sangre, atacando cualquier bacteria que encuentren. Y por otro lado, los leucocitos, que también van en la sangre, este es un neutrófilo. Bueno, todos son neutrófilos, su núcleo tiene forma de bolitas. Todos estos neutrófilos se van a llenar de tulatromicina y cuando lleguen al sitio de lesión van a mejorar la respuesta contra las bacterias. Aquí, por ejemplo, es una ilustración. El neutrófilo encuentra la bacteria, la pega a su membrana, la introduce a través de lo que se llaman mecanismos de fagocitosis, y ya en el citoplasma, entre las enzimas que tienen los neutrófilos y la tulatromicina, que también está dentro del neutrófilo, pues entre ambos es más difícil destruir a la bacteria. De esa manera la inactivamos y vamos reduciendo el efecto de inflamación en los tejidos. Al final, pues se van a eliminar estos restos bacterianos ya inertes. Entonces, un mecanismo interesante de acción que tiene la tulatromicina, a diferencia de otros antibióticos que no decimos que son malos, pero tienen un tiempo de vida mucho más corto. Por ejemplo, una enrofloxacina, que básicamente actúa en plasma, se difunde al tejido, pero a las 24 horas ya desaparece. Tiene una vida media muy corta. ¿Cómo vamos a usar la tulatromicina? Generalmente tenemos modelos de tratamientos metafilácticos en maternidad. La metafilaxia implica que se aplica un antibiótico a los cerdos antes de la manifestación clínica de una enfermedad. Sabemos que en la maternidad los lechones se van a contaminar pues, de Pasteurella multocida, de Glasella suis, de Streptococcus suis, de Actinobacillus suis, en el peor de los casos, de Mycoplasma ioneumoniae, de Actinobacillus pleuropneumoniae. Entonces, sabemos que el lechón en maternidad se vuelve un cerdo portador. Y una manera de reducir el riesgo de que se desarrolle la enfermedad, aún sabiendo que el cerdo es portador, es aplicarle un programa antibiótico que reduzca este efecto de cerdo portador, que reduzca el riesgo de que se manifieste la enfermedad. ¿Qué objetivos tenemos aplicando una tulatromicina en la maternidad, en los lechones? Pues es reducir la tasa de colonización bacteriana, es decir, este contagio de la madre al lechón. A lo mejor la madre puede contagiar, sin embargo, si el lechón está protegido por un antibiótico, la carga bacteriana pues, no va a ser tan alta.
Reducir la infección horizontal entre lechones de maternidad, que ese es otro elemento importante. El lechón más pequeñito de la camada puede infectar al lechón más grande, porque no quedó bien calostrado. Pero al aplicarles antibiótico a todos, reducimos esa tasa de difusión. Reducir la carga microbiana en cerdos de bajo peso y mal calostrado, bueno, esto que comentaban, el lechón pequeñito, que es el culpable de todas las desgracias. Inhibir la proliferación microbiana en el periodo de actividad plasmática y tisular de la tulatromicina. Bueno, ya explicamos que el antibiótico va a durar de 10 a 15 días en el cerdo. Durante ese periodo vamos a tener un periodo de protección. El objetivo final, ¿cuál es el resultado? Disminuir cargas bacterianas y cerdos colonizados que pasan al sitio 2. Es decir, tener menor incidencia de enfermedad en sitio 2. Y reducir la susceptibilidad de enfermarse de complejo respiratorio en los primeros días de estancia en sala de destete. Por lo menos mientras tiene efecto la tulatomicina, vamos a tener una menor mortalidad. Los protocolos que utilizamos para el manejo de tulatomicina en maternidad dependen un poco de los días de lactancia. Por lo menos en México es ya muy común destetar a 28 días por factores sobre todo de peso. Algo que les había comentado en alguna de las fotos, aquí ya usamos mucho el sistema Win to Finish, donde destetamos, engordamos. Eso implica que el cerdo no lo podamos bajar muy pequeño. Entonces tratamos de destetarlos a 28 días con un peso promedio de 7,5 kilos a 8 kilos para que tengan más resistencia al medio ambiente y al corral de engorda al que se van a ir. Entonces, por eso aquí en este caso aplicamos un programa de 3 aplicaciones. Al primer día de nacidos, a los 14 días y a los 20 días. Aquí estamos poniendo el peso promedio que tendríamos en estas etapas y la dosis que utilizamos. 0.1 de mililitro al primer día, 0.2 de mililitro al día 14 y 0.2 de mililitro al día 28. Recordemos que la dosis en este caso está sobrada. Se requieren en realidad 2.5 miligramos por kilo de peso vivo de lechón. Si aplicamos 0.1 de mililitro, acuérdense del encargado de maternidad que se equivocó con los unos y los decimales, en realidad esta dosis estaría funcionando para un lechón de 4 kilos. Entonces, hay que ir considerando que aún con estas dosis tan bajas, estamos sobrados en la concentración necesaria para el lechón para mantenerlo protegido. En el caso de destetes a 21 días, generalmente aplicamos en 2 ocasiones la tulatromicina. El primer día, 0.1 de mililitro, y al día 21, 0.2. También hemos llegado a utilizar tulatromicina como metafiláctico ya en el sitio 2, y aquí la experiencia que tenemos es sobre todo, tenemos problemas de PIRS en el sitio 2. Lo que pasa es que hay un periodo en el que empieza a circular el virus y pues más hablaría yo de Colombia porque no hay vacuna, no tenemos oportunidad de vacunar lechones. Tenemos que esperar a que el cerdo se enferme por sí solo. Siempre hay animales portadores, siempre va a difundirse en el destete, los destetes se vuelven endémicos y entonces el precebo siempre lo vamos a estar teniendo infectado. Y metemos a un grupo, se infecta, metemos el que sigue, se infecta. Y bueno, la verdad es que es cuento nunca acabar, la enfermedad se vuelve endémica. ¿Qué es lo que pasa? Pues tratamos de ubicar en dónde empieza a haber circulación de PIRS. Ahí aplicamos a toda la población una dosis de tulatromicina y con ello por lo menos a los agentes secundarios los logramos controlar. El PIRS en los destetes generalmente nos dura 2 semanas. Son las 2 semanas más fuertes. No quiere decir que se acabe el PIRS todavía dura otras semanas más. Sin embargo, ya el cerdo que sobrevive se vuelve un poco más resistente y va controlando la infección. Entonces tratamos de aplicar el producto antes de que se desarrolle el problema. Habitualmente lo aplicamos a los 35 días de edad, sabiendo que a los 42 va a empezar el problema. El puerco anda por ahí de los 9-10 kilos y ahí le aplicamos 0.3 de mililitro. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Medimos las mortalidades en el precebo de manera de saber en qué momento se dispara la mortalidad. Vean aquí, por ejemplo, el cerdo se destetó bien, hubo mortalidad, aquí como que empieza a haber algo de problemas, pero en la semana 5 ya se disparan los problemas gravemente. Aquí empieza la mortalidad, aquí es donde aplicamos el antibiótico para tratar de controlar la mortalidad en el tiempo restante.
Esta gráfica es de un grupo no controlado. Nada más estoy ilustrando en dónde aplicaremos el producto. Y vean cómo en la medida en que va avanzando el problema de Pierce con secundarios, pues se va incrementando la mortalidad. Aquí es el pico más alto en la semana 8 de edad y pues va a ir disminuyendo gradualmente hacia la semana 10. Cuando hacemos cuentas y hacemos un análisis económico del impacto que tiene la enfermedad contra el impacto que tiene hacer una aplicación metafiláctica, en este ejercicio donde tenemos ingreso de 580 puercos en una sala, en 590 en otra, los pesos al destete, pues más o menos semejantes, con un destete a 21 días de 6.45 en un grupo y 6.61 en el otro grupo. Bueno, pues tuvimos estos kilos totales, 3.779.939. Esto lo hacemos para calcular cuánto antibiótico podemos requerir, sabiendo que vamos a aplicarles 0.3 de mililitro. Aquí tenemos la mortalidad que se tuvo. En el grupo no tratado, que es el de arriba, tuvimos 48 muertos con un 8.2% de mortalidad. En el grupo tratado, 27 muertos con 4.5% de mortalidad. ¿Cuántos cerdos pasaron a sitio 3? 538 contra 569, no tuvo tanta mortalidad. El peso mejoró a los 70 días, 25 kilos en el grupo con desafío sin tratamiento, 28.6 con desafío y con tratamiento. El peso, pues obviamente se incrementa. ¿Cuántos kilos pasamos a engorda? Aquí pasamos 13.611 kilos contra 16.273.4. Ya tenemos una ventaja en kilos en el grupo que tratamos. Si lo manejáramos a precio en kilogramos de estos kilos que tenemos de diferencia, hay una diferencia de $6,000 entre el grupo tratado y el grupo no tratado. Esto por cerdo equivale a 63 centavos de dólar. En el caso el costo de la tulatromicina. ¿Cuánto nos costó el 0.3 de tratamiento de tulatromicina? Aquí fueron 0.63 centavos de dólar, los 0.3 mililitros de antibiótico. Obviamente, el grupo no tratado no costó nada, el grupo tratado costó 0.63. Si a esto le aplicamos el costo del grupo, todo el grupo de 596 cerdos tratados nos costó $375. Pero, ¿cuánto representa esto en el valor en kilogramos? Si sacamos una tasa del precio del kilogramo en dólares contra los kilos totales que generamos, pues vamos a tener el grupo no tratado tuvo $31,306 contra $37,053, casi $6,000 de diferencia entre un grupo y otro, dándole valor a los cerdos que vamos a pasar a la engorda. Entonces, obviamente, pues se paga con creces la diferencia que podemos tener en el tratamiento metafiláctico de tulatromicina. Y para terminar, un ejemplo de programa de medicación en el sitio 3. En el sitio 3, aunque es menos común hacer tratamientos metafilácticos, sí es más común dar tratamientos terapéuticos, sobre todo cuando tenemos brotes. Quizás el problema más grave que nos encontramos en la engorda y al que tenemos que meterle pues bastante batería. A veces utilizamos más bien antibióticos tipo tulatromicina que enrofloxacina, por lo que les platicaba. Y a veces el cerdo se muere después de aplicarle el antibiótico. Aquí en este caso estamos observando una engorda en la que tenemos problemas de APP y vean que el número de cerdos muertos por semana pues es considerablemente alto. Otra cosa que quiero que tomen en cuenta, ¿cuántas semanas tardamos para sacar a los cerdos? Aquí esta línea de producción entra en sitio 3 en la semana 11 y todavía estamos vendiendo en la semana 28. Y todavía se fue una cola después de la semana 29 de 157 cerdos. Entraron 10,400 cerdos en esta engorda y bueno, pues esta es la mortalidad que se va teniendo por semana. El APP en realidad es un problema que está constantemente incidiendo, pero aquí tuvimos un pico anormalmente alto. Todavía antes de vender estamos teniendo problemas graves. Hacemos un análisis también económico, en este caso pues donde aplicaríamos un tratamiento para pues de una vez cortar con la infección
y después continuar con tratamientos en el agua, pues es en donde empezamos a tener problemas de mortalidad. Aquí aplicamos un tratamiento metafiláctico, después tratamientos ya con antibiótico en el agua y en el alimento para tratar de bajar estas tasas de mortalidad. Aquí en un ejercicio que hicimos evaluando pues qué tanto estamos gastando, utilizando tulatromicina como un tratamiento, porque todo el mundo nos dice, no, pues es que es muy caro. Pues sí es caro, pero también la mortalidad es extremadamente cara. Aquí en este grupo, el peso a la engorda, de ingreso a la engorda, 26.7 kilos, ingresaron de 72 días de edad, y aquí llevamos un poco de atraso. La mortalidad que tuvimos en esta población de 10.400 cerdos fue de 2.314 cerdos. Esto equivale al 22% de mortalidad. Es una mortalidad muy común en el caso de brotes de APP. El peso promedio de la mortalidad, es decir, cuánto pesaban los promedio muertos, fue de 70 kilos. Vean cómo pues, a todo lo largo de la engorda hay muertos y sobre todo al final. Estos kilos en mortalidad representan 161.980 kilos. Aquí desgraciadamente ya no convertí esto a dólares, se los voy a platicar un poco en pesos mexicanos. En valor nos costó 5 millones de pesos. A costo de producción, la mortalidad que tuvimos en el lote con el 22% de mortalidad. El haber aplicado a 40 kilos, que es en donde estaban en la semana 13, un tratamiento con tulatromicina, donde teníamos ya nada más 10.354 cerdos, ya se habían muerto para una parte de los 10.400. En este caso, convertidos a 40 kilos, medicamos 414.160 kilos. Eso implica que utilicemos 10.354 mililitros de producto, que es algo de producto por el tamaño de los cerdos, aplicado 1 mililitro a 40 kilos. El costo de la tulatromicina ya costaba 25 pesos el mililitro, representó 258.850 pesos, pero la reducción de mortalidad fue casi a la mitad, al 11%. Entonces los kilos recuperados, es decir, kilos que no se murieron, de esos 160.000 pesos, 60.000 kilos, logramos evitar que se murieran 80.900 kilos. Con ello, pues estamos recuperando una inversión de 2.229.700 pesos. Con la inversión de 250.000 pesos, recuperamos 2 millones de pesos. Ahí es donde podemos estar estableciendo cuál es la ventaja de hacer un tratamiento que nos funcione, que nos ayude a bajar la mortalidad de manera significativa. Y aunque a lo mejor a la hora de pagar la factura del antibiótico se ve mucho dinero, a la hora de recibir el cheque de cerdos vendidos, pues se ve más dinero. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta en cualquier manejo terapéutico de nuestras engordas. Y pues para terminar, el complejo respiratorio porcino es un problema sanitario común e importante y muy costoso en las granjas. Es importante el diagnóstico de enfermedad, hay que saber qué enfermedad es para saber de qué manera vamos a controlarla y prevenirla, definiendo una estrategia adecuada, que incluye manejo, incluye tratamientos parenterales inyectables, tratamientos en agua, tratamientos en alimento, pero sobre todo un buen manejo de NARS. Y la tulatromicina, pues es una herramienta que ayuda en el control y el tratamiento del complejo respiratorio. Muchas gracias por su atención y pues quedamos abiertos a alguna pregunta, si es el caso. Doctor, muchísimas gracias. Muy buena charla. Yo creo que a todos nos quedó muchísimo más claro en qué consiste este complejo y las ventajas que tiene la tulatromicina para prevenir y para tratar. Antes de ir con las preguntas, bueno, los invito a que los que tengan más preguntas, por favor, déjenlas en el chat que ya vamos a ir con ellas. Pero antes les tenemos una buena noticia y es que Macrocin, que es nuestra molécula de tulatromicina de Vimeda, acaba de llegar a Colombia. Esta es una tulatromicina que ha sido aprobada ya por la FDA en Estados Unidos y en la Unión Europea. En este momento, pues en América estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos, estamos en México, en Centroamérica ya la encuentran en Guatemala. Como les digo, está llegando a Colombia en este momento. Tenemos ya presencia también en Ecuador, Perú, Venezuela
y próximamente estaremos llegando a Paraguay y Honduras. Recuerden que Vimeda es un laboratorio que fue fundado en Irlanda hace 63 años. Nosotros producimos productos con muy altos estándares de calidad. Tenemos 11 plantas en 8 países y Macrocin es producido en una de estas plantas. Macrocin es la molécula de tulatromicina que se produce en América del Norte. En este caso, pues en Canadá. Es la única tulatromicina que se produce en Norteamérica. Entonces, pues ya ustedes ahí entenderán los altos estándares de calidad que manejamos nosotros debido a las exigencias de estos países. Como les decía anteriormente, contamos con la aprobación de la FDA y de la Unión Europea. Ustedes acá pueden apreciar algunas imágenes de cómo es nuestra planta en Canadá. Recuerden que en el caso de Macrocin, en porcinos está recomendado para usarlo por vía intramuscular, una única inyección de 2.5 miligramos de tulatromicina por kilogramo de peso, lo cual equivale en la práctica a 1 ml por cada 40 kilogramos de peso. Si vamos a inyectar cerdos de más de 80 kilos, la recomendación siempre va a ser, por favor, dividan la dosis en 2 sitios. Y en el caso del periodo de retiro, contamos con el periodo de retiro más corto del mercado, pues que son 5 días únicamente para carne y sus derivados. Entonces recuerden que Macrocin es la tulatromicina producida por Vimeda, que está indicado en porcinos y en bovinos. Tiene muy rápida acción. Como el doctor nos explicó, gracias a su mecanismo de acción, tiene una alta concentración en pulmón, lo cual nos va a ayudar a controlar y a prevenir la enfermedad respiratoria. La dosis realmente es baja, ustedes vieron en lechones 0.1 ml por lechón. Muy fácil de usar, con una muy buena jeringabilidad. El corto periodo de retiro, recuerden, 5 días únicamente. Y es un producto hecho en Canadá con aprobación de la FDA, lo cual les va a garantizar a ustedes que están utilizando un producto que les va a dar los mejores resultados en cada una de sus granjas. Aquí únicamente para recordarles, estos son nuestros distribuidores en esta zona del planeta. En Colombia estamos con AGB Salud Animal. En Ecuador nos pueden encontrar a través del Agro. En Perú estamos con representaciones Durán. En Paraguay estamos en Galpón Rural. En Venezuela con LUM. En Guatemala estamos con Genética. Estamos con especializaciones veterinarias y con Agrocosta. Por favor, entonces, si tenemos más preguntas, aprovechemos ese momento, dejémoslas en el chat y vamos a empezar a hacer las preguntas pertinentes al doctor Quintero. Doctor, nos pregunta Sebastián Cardona. ¿El uso de la tulatromicina en varios momentos productivos de la cadena genera resistencia? No, hasta ahora no tenemos problemas significativos de resistencia. En realidad, a diferencia de otros antibióticos, sobre todo del tipo de los beta-lactámicos, donde las bacterias desarrollan beta-lactamasas, en el caso de los macrólidos, la incidencia de resistencia es mucho menor. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen. ¿Podemos hacer combinaciones con antibióticos en alimento o en agua? Sí, y aquí, bueno, platicándoles un poco nuestra experiencia, sobre todo en programas enfocados a control o eliminación de micoplasmas de APP. La APP no se elimina, pero se controla de manera significativa en las líneas de producción con una reducción de cargas, por ejemplo. En estos casos sí utilizamos macrólidos inyectados y en el alimento para tratar de mantener una carga microbiana muy baja. Obviamente, pues la tolerancia no esteriliza, nada más reduce las cargas microbianas. Entonces requerimos la interacción con algunos otros mecanismos de control para lograr un adecuado efecto terapéutico. Y el ejemplo que les puedo comentar más a la mano son los protocolos de control y erradicación de micoplasma, en donde utilizamos este programa de tulatromicina en lechones, posteriormente en sitio 2, pero lo complementamos con el uso de macrólidos como tiamulina
en el alimento. Y ahí pues vamos a tener una muy buena sinergia, considerando que son dos macrólidos los que estamos utilizando. De la misma manera, podemos utilizar tilosina en el alimento con tulatromicina en la aplicación parenteral y así no tendremos problemas. Sí hay que considerar que, por ejemplo, no es conveniente la combinación con beta-lactámicos, por ejemplo, amoxicilina o una ampicilina en el alimento, dado que ahí sí ya no tenemos un efecto sinérgico, más bien tenemos un efecto hasta cierto punto antagónico. También no es tan recomendable aplicar un bactericida con un bacteriostático. Por ejemplo, no utilizar una quinolona bactericida, como puede ser un enrofloxacina o más propiamente en el agua y el alimento, que nosotros utilizamos mucho, norfloxacina o ciprofloxacina con tulatromicina, ya que también tienen un efecto ligeramente antagónico. Entonces, la recomendación para tener mejores resultados es utilizar macrólidos en el agua o en el alimento. Muchas gracias, doctor. Perdón, nada más, Señor. con tilmicosina funciona muy bien el alimento en preiniciadores y sobre todo iniciador y etapa de crecimiento, combinado con el preventivo del placebo con tulatromicina. Ok, gracias, doctor. Alex Estrada también nos pregunta, buenas tardes, se mencionó el hecho de que en la actualidad se está trabajando con pesos aleatorios al momento de organizar nuestros lotes en los diferentes corrales y ya no por tamaños. ¿Qué tanto puede afectar esto en el coeficiente de variación a la hora de la venta? Pues se ha observado que no hay una disminución, un agravamiento del coeficiente de variación, porque al final, cuando hacemos el balance de toda la nave, el coeficiente de variación persiste, ya que tendríamos corrales de grandes, medianos y pequeños, y resulta que el grupo de medianos y pequeños sigue teniendo un impacto porcentual dentro de toda la población. Lo que pasa es que a veces tenemos un poquito esa idea de, pues si todos los cerdos del primer corral son grandotes, pues todos están bonitos y todos están parejos. Y el siguiente corral de medianos, a lo mejor salen todos igualitos. Pero a la hora de hacer el análisis de variación en toda la población de la nave, pues resulta que el coeficiente de variación es casi semejante a lo que tenemos con un no agrupado de cerdos. E inclusive se ha observado que se reduce el coeficiente de variación mezclando aleatoriamente, ya que se evita mucho el factor social, las peleas sobre todo. Cuando juntamos un corral de cerdos grandes, todos se van a pelear porque todos eran dominantes. Y finalmente resulta que algunos pierden y esos empiezan a tener una pérdida en su rendimiento productivo. Entonces, aún en un corral de primera, digamos, de los cerdos más grandes y dominantes, acabamos teniendo un coeficiente de variación. Entonces, finalmente, y por los estudios que se han hecho, se ha observado eso, que inclusive se reduce la variación, pero medida como población, no como corral. Ok, doctor, gracias. Nos preguntan acá también, ¿es correcto que la tulatromicina se puede utilizar en primerizas antes del parto para bajar la carga de micoplasma? Sí, sí hay protocolos en donde aplicamos tulatromicina, una aplicación previo al parto, 3 o 4 días antes del parto, para ir reduciendo la carga microbiana de micoplasmas en la hembra, y se aplica otra dosis posterior al parto para mantener este efecto de una reducción en la descarga de micoplasmas hacia la camada. Esto lo podemos manejar con o sin la aplicación de antibióticos en la lactancia, en el alimento de lactancia. También utilizamos un macrólido para coadyuvar en este efecto de tratar de evitar que la línea de producción vaya positiva. Y sí, en los programas de erradicación se utiliza mucho, sobre todo en las hembras abuelas y bisabuelas, tratando de generar una línea de reemplazo negativa. Muchas gracias. Gustavo Navarro nos pregunta, ¿uso simultáneo con corticoides o AINES para el tratamiento respiratorio? Sí, de hecho es lo indicado y en particular en enfermedades graves, en el caso que hablábamos de APP, en donde un antiinflamatorio nos va a ayudar bastante para reducir sobre todo esa respuesta inflamatoria tan severa que nos llega a causar mortalidad de los cerdos.
En particular, y ahí sí hay que tener en cuenta esa situación, el corticoide lo vamos a utilizar en etapas que no estén muy cercanas a la venta, porque en el caso del finalizador, el corticoide es es un antiinflamatorio esteroidal de lenta liberación, tiene un tiempo de vida prolongado y además es un factor, un producto que puede causar problemas en el humano. Entonces, ahí sí la recomendación, cuando se tratan problemas en la finalización, es preferible utilizar un AINE, una dipirona, una meglumina de flunixin y no dexametasona ni flumetazona. Esta se restringe solamente a etapas de crecimiento, quizás inicio del desarrollo. Eventualmente también cuando tenemos PIRS se llega a aplicar algo de dexametasona cuando un problema de parálisis está muy grave, pero en finalizador no se recomienda aplicar corticoides. Ok, doctor, gracias. Francisco Carreño desde Perú nos pregunta, doctor, muy buena charla. ¿Cuándo cree usted que sería la etapa mínima de edad, días de nacidos para aplicar la tulatromicina? Si es que quisiéramos ganar tiempo en la iniciación de las diferentes enfermedades que normalmente se agrava post-destete debido a la exposición generada por el estrés generado. Bueno, como lo comentamos en el cuadrito de uso, normalmente aplicamos la tulatomicina al día de nacidos dentro del manejo que se hace del lechón. En algunos casos prefieren aplicarlo al nacimiento, directamente al momento de hacer el manejo de secado pesado, ligado de ombligo, se aplica la dosis de antibiótico. Algunos otros prefieren aplicarlo al segundo día, que es cuando hacen el manejo de aplicación de hierro, eh, muesqueo o algún otro manejo. Entonces, en este intervalo es donde usualmente aplicamos la primera dosis, entre el momento del nacimiento y los 2 días que se hace el manejo. No recomendamos más tiempo, porque entonces sí la probabilidad de una colonización muy temprana se incrementa, sobre todo en los hijos de primerizas. Como acertadamente comentaron en la pregunta anterior, sí el hijo de primeriza es el que va a tener una probabilidad de mayor colonización en una etapa más temprana. Muy bien, gracias, doctor. Y por último, bueno, llegó otra pregunta más. David Aquino nos dice, ¿interfiere en la bajada de la leche? No, no tiene ningún efecto sobre la leche, aún aplicándolo en la hembra. Y ahora sí, la última pregunta que nos llega es, ¿cuál es la edad máxima para la aplicación de la tulatromicina? Bueno, obviamente, y de acuerdo al periodo de retiro, pues sería 5 días antes de enviar a los cerdos a rastro. Exacto. La podemos aplicar en cualquier momento de la línea. Inclusive tenemos esa ventaja de poderla aplicar ya muy cerca al envío de los animales a rastro. Lo vemos como ventaja, sobre todo en los brotes de APP, donde sí es a veces muy necesaria la terapia parenteral para que no se nos acaben muriendo los cerdos. Ahora, ese es otro punto que hay que comentar. Cuando tenemos brotes de APP, la verdad es que los corrales o la nave que se enferma de APP, tenemos que retrasar su envío a rastro inevitablemente, porque muchas veces tratan de embarcar animales que ya empiezan a incubar la enfermedad o que están francamente enfermos, y lo único que pasa es que se mueren en el camión o se mueren en el rastro. Así es que, pues evitemos ese problema y primero, si tenemos un brote en la engorda, establecemos el procedimiento terapéutico. A veces nada más medicamos el agua y listo, y con eso se controla. Y bueno, a lo mejor el periodo de retiro no es tan largo, pero si vamos a aplicar una terapia antibiótica parenteral inyectable porque la gravedad del cuadro lo amerita, en ese caso sí tenemos que retrasar la venta. Y obviamente, pues ahí vamos a dar mucho más de esos 5 días para el envío de cerdos a rastro. Ya nos daría el tiempo de retiro adecuado. Ok, doctor. Y nos llegó otra. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en el caso de primerizas pre y posparto? En el preparto lo podemos aplicar hasta 5 días antes de parto. Con ello vamos a tener una protección esa primera semana previa al parto y la siguiente semana después del parto. Y podemos hacer una siguiente aplicación a la hembra entre los 7 y 10 días posparto para ampliar nuestro rango de protección 15 días más. Listo, muchas gracias, doctor. Y finalmente, David Aquino manda a decir, excelente ponencia, doctor. Gracias. Pues Listo. agradezco
atención, definitivamente, y gracias por la paciencia y el tiempo que se tomaron para... No, doctora, a usted muchísimas gracias. De verdad que fue muy buena ponencia, muy buena plática, como dirían ustedes. Yo creo que aquí todos aprendimos hoy muchísimo más acerca de este complejo respiratorio porcino y de la herramienta que tenemos a la mano. Recuerden que en estos países ya tenemos Macrocin, pueden ponerse en contacto con su distribuidor AGB, Durán, El Agro, Galpón Rural, con todos nuestros distribuidores, ahí ya podemos encontrar Macrocin y aquí estamos atentos todo el equipo. Si quedaron con más inquietudes, con más dudas, por favor, háganoslas llegar, que yo le estaré preguntando al doctor y yo sé que él con mucho gusto nos va a ayudar a responderlas. Muchas gracias a todos por su tiempo, espero que tengan una buena noche y que nos volvamos a ver próximamente. Doctor, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la participación, doctora Alexandra, doctor Víctor. La verdad, una excelente ponencia. Y nosotros acá en Colombia, en AGB Salud Animal, con la total disposición y con todo el entusiasmo para trabajar a Macrocin, doctora Alexandra. Así que esto es apenas el inicio de lo que seguramente y confiadamente será una historia de éxito. Muchas gracias, doctor Juan. Gracias. Muy buena ponencia, doctor Víctor, lo felicito. Yo me quedo por acá todavía acompañándolo mientras la gente se va desconectando. Muchas gracias, buenas noches, excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, doctor Jeffy, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches para usted también. Gracias, muy amable. ¿Por qué aparezco doble, Alexa? No sé, 2 veces entraste, parece. No, usted de una. Bueno, doctor Alexa, hablamos mañana temprano. Dale, que descanses. Lo mismo, Ujú. ustedes también. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, don Mauricio. Bueno, chao Alexandra, muchas gracias por todo. Doctor Víctor, muchas gracias por su presentación. Gracias. Doctor Mauricio, nos hablamos. Buenas noches. Chao, doctor Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches.